Ya, bienvenidos a ya la última clase de contabilidad. Esta es ya la séptima semana, por ende la última clase de la asignatura. Ya de aquí quedaría pendiente solo el examen como tal, que sería el próximo sábado. Ya el examen está listo para que ustedes lo puedan rendir tranquilamente en el transcurso del día. ¿Cómo fue el primer examen, no? Es un examen de opción múltiple, pero ya hablamos eso al final. Ok, entonces ya la clase está siendo grabada, posteriormente la subiré como el resto de clases acá. El tema de los fechas de entrega de este cuestionario y de los talleres ya está regularizado para que sea hasta este viernes. O sea, todo pueden entregar hasta el viernes tranquilamente. El sábado es el examen, si todo sale bien, el domingo califico todo y el lunes ya estarían las calificaciones ingresadas en el sistema. Entonces, como digo, ya prácticamente sería el último encuentro conmigo de clases. Vamos a la última semana, que ya sería el tema vamos a ver ya en la última semana el estado de resultados. Como sabrán, aquí está una clase grabada y también tenemos una presentación que espero la hayan podido revisar. La presentación no me voy a explayar mucho, no voy a hablar mucho del tema porque, como siempre les digo, la idea es de que ustedes hayan podido revisarla antes de venir a clases. Pero básicamente lo que vamos a ver es el estado de resultados, que es un formato que lo que me permite es ver si mi empresa está con utilidad o pérdida. Así de simple es. Entonces, ahí lo que yo tengo que registrar son todos los ingresos y los gastos que produjo mi negocio. Y aquí el cálculo es bastante simple. Si mi empresa, los ingresos son más que los gastos, es utilidad. Si los ingresos son menores a los gastos, es pérdida. Así de simple es en el tema de la utilidad y pérdida. Y acá lo que tenemos que identificar es cuáles son mis ingresos. Creo que eso lo tenemos bastante claro. ¿Cuáles son los costos y gastos? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre costo y gasto? ¿Quién ha escuchado algo del tema? ¿Quién ha escuchado algo la diferencia entre costo y gasto? ¿Qué han escuchado? ¿Nadie se anima? ¿Nadie ha escuchado la diferencia entre costo y gasto? El costo es de lo que es el valor que cuesta, digamos, un producto, ¿no es cierto? Por ahí va, Y, ¿ya? y el, y el gasto vendría siendo el gasto del producto, más o menos. Ya, bueno, el costo estuvo muy bien, ese estuvo muy acertado. ¿Ya? ¿Alguien más que sepa la diferencia entre costo y gasto? Lo del costo está súper correcto, el gasto no tanto. O sea, el gasto sería que no tiene que ver directamente con el giro del negocio. Así es, por ahí va. Entonces, el costo, como dijo su compañero, está estrechamente relacionado con la fabricación del producto o servicio. O sea, es parte de cuánto nos cuesta crear algo. Tomemos como ejemplo una silla, ¿ya? Fabricamos sillas nosotros. Entonces, la silla, ¿cuáles serían los costos de la silla? La madera, por ejemplo, los clavos, la pega, las lijas, la tela para hacer el asiento, el costo del obrero que hace la silla, ¿ya? Entonces, esos costos, el sueldo de ese obrero que hace la silla, eso es costo. ¿Por qué? Porque está estrechamente relacionado con la fabricación de la silla. ¿Sí? Espero haberme explicado bien esa parte. En cambio, el gasto, como dijo su otro compañero, no está relacionado con la fabricación de la silla. Por ejemplo, el sueldo del contador. El contador no fabrica, no hace nada por fabricar la silla. Lo que hace él después es contabilizar. El informático, también los informáticos somos gastos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos sistemas, conexiones, manejamos las redes, etcétera, etcétera. Pero no construimos la silla. Sin embargo, los gastos son necesarios. Por ejemplo, los servicios básicos. Pongamos dos panoramas.
la luz, el agua y el teléfono. La luz y el agua y el teléfono de la bodega o del galpón donde se hace la silla es un costo. ¿Por qué? Porque en ese galpón se hace la silla, entonces está relacionado con ese producto. Pero en cambio, la luz, el agua y el teléfono de la oficina de gerencia que está al otro lado de la ciudad, en donde están ahí los de contabilidad, los de gerencia, etcétera, eso en cambio es un gasto. ¿Por qué? Porque esos servicios básicos no están estrechamente relacionados con la fabricación de la silla. ¿Ok? Entonces eso es muy importante que ustedes sepan la diferencia entre costo y gasto. Listo. De ahí, una vez que identifico los ingresos, costos y gastos, saco la utilidad o pérdida, que la operación es simple. Ingresos menos gastos, punto. Eso ya es una fórmula bastante simple. Y determinamos los impuestos que debemos pagar, principalmente el impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, como ustedes verán, es un proceso bastante simple. Para esto vamos a hacer el ejercicio, la práctica. Los que están en su computadora, de una vez por favor se descargan este archivo que dice apoyo formato empresa TASA. Este Excel, recuerden, estamos en la semana 7. Estamos en la semana 7 y por favor se descargan este Excel que se llama apoyo formato empresa TASA. Y listo, y lo abren. Y las personas pueden ir trabajando los que pueden hacer y recuerden que tienen que subirlo aquí en construcción. En el taller, aquí en este de construcción, el taller estado de resultados. Pueden subirlo hasta el viernes, pero si ya de una vez pueden hacerlo hoy, ya se libran de esto y lo suben. Ok, entonces, miren todo lo que hemos avanzado, ¿no? Estamos con el enunciado, luego pasamos al libro diario, ¿sí? Que era la parte más engorrosa. Luego pasamos a la mayorización, que era pasar lo del libro diario a las test contables. Y luego el balance de comprobación que me permitía pasar los saldos, pasaba los saldos de la mayorización a este balance. Luego hicimos el estado de situación financiera, que era tomar los activos, los pasivos y el patrimonio de la empresa y armamos el estado de situación inicial. Y ahora nos toca armar el estado de resultados, que prácticamente es un resumen de los ingresos y gastos que les he mencionado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empiezo? Primero paso los ingresos. Así como pasé el estado de resultados, estos datos, ahora lo que voy a pasar son los ingresos del balance de comprobación. Entonces, aquí en los ingresos tengo uno solo, que es el resultado de ingresos. Simplemente tomo la cuenta de ingresos por servicios y el valor de los ingresos. Entonces, no sé si muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué otros ingresos puede tener un negocio? Recordemos el librito de Zapata, ¿ya? Solo para recordar, ¿no? Una empresa, por lo general, siempre tiene ingresos por los servicios que presta, pero a veces tiene ingresos que no son como del giro del negocio. Por ejemplo, miren, por eso se llaman ingresos ordinarios, que son del giro del negocio, y los ingresos no ordinarios, que son ya como ingresos eventuales o extraordinarios. Por ejemplo, supongamos que nuestro negocio, el de la fabricación de sillas, tenía 2 galpones, pero por la pandemia decidimos cerrar uno y quedarnos solo con un galpón y optimizar los procesos. Seguimos teniendo el otro galpón que es de la empresa ahí botado, empolvándose. Entonces, en vez de tenerlo botado ahí, decidimos arrendar ese galpón. Recordemos que nuestro negocio es vender sillas, fabricar sillas. No es arriendos. Pero sin embargo, puedo yo arrendar ese local. En vez de tenerlo ahí botado, puedo arrendar. Y por eso este es un negocio, un ingreso no ordinario, que es algo que no es propio del negocio. Entonces, si es que tuviera esa situación, le pondría aquí arriendos ganados, pero no tengo nada, entonces le pongo en 0. Pero si ganara algo, tendría que poner cuánto estoy ganando. ¿Listo? También tenemos rendimientos financieros. Supongamos que para optimizar la liquidez estuve invirtiendo y me gané algunos intereses.
Tenemos descuentos por inversiones, donaciones, utilidad en ventas de activos no corrientes. El mismo ejemplo, supongamos que en ese galpón teníamos una maquinaria, ¿no? En el galpón ahí, con la maquinaria ahí empolvándose. Entonces, las mismas personas que nos arriendan el galpón dicen, oiga, yo le compro esa maquinaria que la tiene ahí botada. Ok, entonces, listo, le vendo esa maquinaria. A tenerla botada, empolvándose y pudriéndose, le vendo mejor y gano un ingreso adicional. Indemnizaciones por seguros, supongamos, son ejemplos teóricos, ¿no? Pero que pueden suceder. Supongamos que tenemos un auto ya viejito, ¿no? De la empresa. Y el auto estaba asegurado y lo roban al auto. Se lo roban y desaparece. Entonces, como estaba asegurado, tiene que el seguro cubrirnos eso. Y a la final tenemos un ingreso por seguros. Pero no es nuestro giro del negocio. Nuestro giro del negocio, ¿cuál es? Vender sillas. Pero sin embargo, estos son ingresos adicionales que se pueden dar, como que no. Y si se dieran, tendríamos que ponerlos acá. Entonces, una vez que identifico todos mis ingresos, sumo, ¿no? En este caso, son los únicos ingresos que tengo acá, pero como digo, si tuviera, tendría que poner estos otros ingresos que me haya generado. ¿Dudas hasta ahí sobre los ingresos? Creo que no. Me parece que espero haberme explicado bien. Luego tenemos los gastos. Y aquí sí es un poquito más complicado el asunto. Los gastos son más extensos. Miren, acá sí puedo tener toda esta línea de gastos. Miren. Sueldos y salarios, beneficios, comisiones, viáticos, capacitación, arriendos, todo esto pueden ser gastos. Entonces, todos estos gastos deberían estar aquí. Puestos uno por uno. Así, Pero, nuestra empresa, ¿cuáles tiene nomás? Tiene el gasto de suministros, ¿sí? Un gasto de suministros y esto de arriendo y mantenimiento de oficinas. Son los únicos 3 gastos que ha tenido el negocio, no tenemos más. Entonces, me toca poner lo que hay, ¿no? Lo que realmente he gastado. Suministros, que fueron $300. Y tengo arriendos y mantenimiento de oficina con su respectivo gasto. Listo. ¿Y cuánto suman mis gastos? 880. Si tuviera más gastos, tendría que poner acá, justo lo que les decía, ¿no? Supongamos sueldos, beneficios, y todos estos de acá, tendría que ir poniendo aquí. Pero claro, como no los tengo, los pongo en cero. Podría ponerles en cero, pero supongamos que en sueldos fueran 1000, en beneficios laborales 300, comisiones 500, y miren ahí los gastos de representación 250, viáticos 600, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí ya se van aumentando los gastos, pero en este caso no los tenemos, así que se queda ahí el tema de los gastos. Acá, pero como digo, los gastos y todos detallados. Y con eso hemos tenido el total de, aquí serían costos y gastos, 880. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, señores, señoritas, sobre los costos y gastos? ¿No? Listo. Yo ahí sí No, tengo una duda. Diga, señor Valle. Ya, o sea, antes nos dijo que el costo de la luz puede ser, o sea, a la misma vez costo y a la misma vez gasto. Y en este caso, ¿dónde iría? ¿Dónde le ponemos? ¿Cómo se divide eso? Ah, ya. Bueno, acá no se especifica la verdad, pero es buena pregunta. ¿De qué se trata nuestro negocio? ¿Ya? Consultoría de telecomunicaciones. Entonces, prácticamente lo que hacemos es dar un servicio. Hagámosle más aterrizado al mundo informático. Supongamos que nos dedicamos a desarrollar software. Y ahí es muy buena pregunta. Entonces, la luz, si nosotros desarrollamos software, ¿qué vendría a ser la luz que alimenta las computadoras con las que desarrollamos software? Un costo.
Exacto, tendría que ser un costo. Así es. Ujú. Igual que el Pero, internet. exacto, igual que el internet. Pero, ¿qué pasaría con la luz de los parqueaderos donde están nuestros autos guardados? Eso es un gasto. Exacto, sí. Ajá. Ya si es que quiere hilar fino, así tendría que ser. Ujú. Pero siendo Pero ahí muy... tendría que tener medidores separados, ¿correcto? Exacto, correcto, correcto, correcto. Así es. Sí, ya si queremos ir muy finos, ya tocaría hacer de esa manera. Entonces, claro, en el tema de servicios, ya en la práctica, en el tema de servicios, no se contempla mucho costos y gastos. No digo que no se deba hacer, ¿no? Sino que no es muy común. Pero en el tema de fabricación de empresas productoras, ahí sí se ve mucho costos y gastos, porque ahí sí ya hay la producción de un producto, entonces es más fácil, por ejemplo, calcular los costos de esta botella con agua. Está el plástico, la etiqueta, la tapa, la persona que fabricó esta cosa de acá. Entonces, es más fácil identificar que en cambio en un desarrollo de software se puede hacer también, ¿no? Pero ya hilar finos como la luz, el agua, ya es mucho, mucho pedir ya. Pero justo lo que les menciono sería, o sea, si vamos a hilar finos, en una empresa de desarrollo de software, la luz que alimenta las computadoras con las que desarrollamos el programa vendría a ser un costo. Pero lo que dice la señorita Angamarca es correcto. Entonces, si quiero separar, debería tener medidores, pero ahí ya se vuelve muy tediosa la cosa, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, los sueldos sí es importante, en el sentido de que en una empresa de desarrollo de software tenemos a los programadores, que sería un costo, y tendríamos por otro lado, digamos, los contadores o, o los que, el personal de servicios. Ellos, en cambio, son un gasto. ¿Por qué? Porque no desarrollan software, sin embargo, son necesarios para la producción del software y la producción de los servicios de sistemas. ¿Sí? Entonces, por ahí va el tema un poco hilando de entre costo y gasto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Muy buen ejemplo. Pero eso ya es hilar fino. Incluso, bueno, no me quiero meter mucho en costos. Existe una metodología que se llama costos ABC, costeo basado en actividades, ABC Costing. Ese sí hay que, es un tema, supongamos que, pero eso ya es hilar demasiado fino, ¿no? La idea es trasladar todos los costos y gastos a los productos finales, a los servicios en este caso. Entonces, ahí sí ustedes tendrían que, bueno, la empresa tendría que crear drivers para el gasto del contador vaya a parar al producto final. Y los drivers pueden ser, digamos, qué tiempo le dedica el contador a contabilizar temas del producto o servicio. Entonces, supongamos de las 40 horas a la semana, se dedica 2 horas. ¿Ya? Entonces, de esas 2 horas, si la persona trabaja 40 horas y se le paga $1,000, por esas 2 horas, ¿cuánto le cargo al producto o al servicio? Pero eso es ya costeo basado en actividades, que eso ya es cosa ya, yo creo que eso tiene más, no se saca provecho honestamente. Yo trabajé varias veces ese proyecto y sí era un dolor de cabeza y no es que se sacaba mucho provecho, pero en empresas de servicios, en empresas de, como les dije, de producción ya es otra cosa, ahí sí funciona y valdría la pena. Listo, vamos ahora sí, una vez que ya tengo todos mis ingresos y gastos, ahora lo que hago es calcular la utilidad bruta o la utilidad antes de impuestos. ¿Cómo hago eso? Ya tengo mis ingresos y ya tengo mis gastos. Lo que hago es simplemente ingresos menos gastos. Y listo. Utilidad o pérdida. En este caso tengo una utilidad de 5,261. Claro que si tuviera por acá una cuenta que le pongo este valor, ya mi empresa tiene pérdida. Entonces, aquí sí ya la utilidad o pérdida depende de los ingresos y gastos que yo tengo. Listo, hasta ahí
Espero haber explicado esto de acá. Y aquí viene el primer concepto, que es la utilidad de los trabajadores. Esto seguramente todos los que están aquí en la sala habrán escuchado las famosas utilidades, que eso se calcula en base a lo que ganó la empresa el año anterior y se paga en abril en base al número de trabajadores, el tiempo que ha trabajado, las cargas familiares, etcétera. Es un cálculo ahí, no es difícil, pero es un poco tedioso hacerlo, pero no es nada del otro mundo. Entonces, ese 15% ¿de dónde sale? Es el 15% de la utilidad antes de impuestos. Entonces, una vez que tengo mis ingresos y mis gastos, calculé la utilidad antes de impuestos y esto le multiplico por el 15%. Y esta es la famosa utilidad a los trabajadores, que como ustedes sabrán, hay empresas como las telefónicas, que hay utilidades de 4,000, 5,000, hasta 8,000 dólares por trabajador. Las petroleras en su momento pagaban 100,000 dólares, 200,000 dólares por trabajador, pero eso les hablo hace 10, 12 años. Y así, habrán empresas que pagan utilidades a sus trabajadores, pero como les digo, eso depende de los ingresos y los gastos que tengan y también del número de empleados, ¿no? Porque no es lo mismo pagar un empleado que pagarle 100 trabajadores que tiene la empresa. ¿Alguna pregunta sobre este rubro, sobre la utilidad de los trabajadores? ¿Me puede repetir cómo es que sacó ese valor de 789,27? Es que no, me distraje un poco viendo una cosa y no le pude ver esa parte. Con mucho gusto, señor Rocha. A ver, una vez que yo calculo los ingresos y los gastos, tengo la utilidad bruta o la utilidad antes de impuestos. Y de ahí calculo el 15% de este valor. Entonces, solo lo que hago es la utilidad antes de impuestos por el 15%. Y esa es la utilidad para los trabajadores. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? No sé si me he explicado bien esta parte. Sí, Inge. Nada más ahí, por ejemplo, ¿cómo podría yo calcular el porcentaje? Ya no sería de los empleados, sino de las cargas familiares, porque ahí es Ya. otro porcentaje, ¿no? Así es. De este valor del total del 15%, las 2/3 partes se van a los empleados y 1/3 parte para las cargas familiares. ¿A qué me refiero? Esto le divido para 3, ¿ya? Entonces, para los trabajadores, son las 2/3 partes, o sea, esto por 2. Y para las cargas familiares, es la otra tercera parte. O sea, entre estas, miren, sumo las 789,27. Entonces, cargas familiares, ¿qué contempla? Hijos y pareja, esposo o esposa. Entonces, a un soltero sin hijos no tiene derecho a este valor, solo le toca el de los trabajadores. Entonces, de eso se trata, de este valor, las 2/3 partes, trabajadores, y la tercera parte a las cargas familiares. Profesor, una pregunta. Entiendo que ese valor de la participación de los empleados es para esos 789 son para todos los empleados. Si son 10, esos se divide para todos los para los 10, no es para cada uno, entiendo. Es para trabajadores y ex trabajadores. ¿Ya? Y eso también influye. A ver, ya le respondo su pregunta, pero ¿esto está claro, por favor, la persona que me preguntó? Sí, Inge, gracias. Ok. Volviendo a la pregunta, ¿cómo se reparten las utilidades? Primero, las utilidades tienen derecho trabajadores y ex trabajadores. Supongamos este año ya está por terminar, ¿no es cierto? Entonces, el 31 de diciembre del 2023 hago el cálculo, pero tienen derecho las personas que trabajaron todo el 2022 y los que, digamos, trabajaron enero y febrero y luego renunciaron o se fueron despedidos, lo que sea, también tienen derecho. Entonces, son trabajadores y ex trabajadores y es por el tiempo que han trabajado, porque no le puede pagar a todos por igual. ¿Por qué? No es lo mismo un trabajador que estuvo todo el año
a un trabajador, digamos que entró el 29 de diciembre y trabajó 2 días. Correcto, sí. Ajá. Entonces lo que hacen es ese valor, dividirlo en base proporcional al número de trabajadores y ex trabajadores y el tiempo de permanencia que tuvieron en la empresa durante ese año. ¿Listo? Listo. Ok. Vamos ahí. Bueno, hagamos un cálculo rapidito. Supongamos que la empresa tiene 3 trabajadores. ¿Ya? Tiene el trabajador 1, el trabajador 2 y 4 trabajadores. ¿Ok? Bueno, 3, 4 y el 5. Listo. Tiene los 5 trabajadores y estos trabajaron estos días trabajados en el año, en el 2020, en el 2022. Supongamos que esta persona solo trabajó 30 días. Este sí estuvo los 365 días. Este estuvo los 365 días. Esta persona solo estuvo 180 días y luego renunció. Y esta persona solo estuvo 169 días. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos, como decir, los días que han trabajado. Y pueden ser 100, 1000 trabajadores, lo que sea. Entonces, se calcula un valor proporcional, en donde esto vendría a ser el 100%. Y de ahí calculo el porcentaje de cada uno. Vamos, esto dividido para el total. En porcentaje. No se preocuparán que esto no les voy a tomar en el examen. Solo es por la pregunta que me hicieron, un poco para que no quede en el aire justamente esta parte que suele ser muy importante. Entonces, esto le divido para todos. Es como que saco un valor y miren, me suma el 100%. Entonces, aquí si sumo todo esto, me sube el 100%. Y de ahí, este valor que es de los trabajadores, lo multiplico en base a este porcentaje que acabo de sacar. Entonces, a esta persona le tocará $14 y obviamente a los que estuvieron más tiempo, lo justo es de que se les pague más, ¿no? Miren, entonces estas personas que estuvieron todo el año son los que más reciben y estas personas que estuvieron poco tiempo reciben menos. Y de ahí se suman los $526 que les tocaba a todos los trabajadores. Así es como se distribuyen las utilidades. Un cálculo de las cargas familiares es similar, pero ahí que se considera, aparte del tiempo, el número de las cargas. Es un poquito más extenso, pero la lógica es lo mismo. Siempre influye el número, el tiempo que la persona trabajó en la empresa. Es el factor que más peso da. Porque como digo, no es lo mismo una persona que trabajó 30 días que una persona que trabajó trabajó todo el año. El uno tiene más derecho que el otro. ¿Listo? Espero haber aclarado un poquito más este tema de las utilidades y cómo se reparte. Vamos ahora sí, lo que le toca al Estado. Ahora sí, el buen fisco, ¿cuánto se lleva? El fisco se lleva el 25% de la utilidad, pero restando lo que es de mis trabajadores. Estos $789 ya le pertenece a los trabajadores de la empresa. Entonces, de la utilidad bruta, le quito lo de los trabajadores, porque eso ya está, no lo puedo considerar. ¿Por qué? Porque eso es algo que debo pagar a mis trabajadores. ¿Ok? Entonces, de la utilidad bruta menos la participación de los trabajadores, saco el impuesto a la renta, que son estos 4.472. Y de esto, el 25% le pertenece al fisco. Entonces, si ustedes ven fríamente, el fisco se lleva el 25% de la utilidad de las empresas. Es más que un socio mayoritario eso. Claro, 25%, sin hacer nada. Bueno, dizque, no quiero decir eso, pero el fisco tiene derecho al 25% de las utilidades de los trabajadores.
de las utilidades de las empresas. ¿Alguna pregunta sobre este cálculo? ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengo acá la utilidad bruta, la utilidad, la participación de los empleados y lo que me toca al fisco, ahí sí recién saco ya la utilidad neta, la utilidad de la empresa como tal, que vendría a ser la utilidad bruta menos la participación de los trabajadores menos el impuesto a la renta. Y ahí tengo ya, esto sí ya es de los accionistas, de los dueños del negocio, los que invirtieron en la empresa, ya se llevan es el dinero de ellos. Entonces, así es como yo calculo la utilidad que tiene mi negocio. Entonces, a veces, por ejemplo, dicen, ¿y por qué a veces no hay utilidades? No hay utilidades para los trabajadores cuando hay más gastos. Por ejemplo, supongamos que acá hay un gasto de $5,000, un poquito más, 5,500. Honorarios de lo que sea. ¿Ah? Entonces, miren, aquí ya hay utilidad, pérdida. Entonces, si hay pérdida, ya no le pago nada ni al fisco ni a los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar utilidad a mis trabajadores si mi empresa está pérdida. Yo no le pago al fisco si mi empresa está pérdida. Entonces, esto es muy importante que sepan que cuando la empresa tiene pérdida, no se declara ni utilidades ni impuesto a la renta. No tendría sentido. ¿En base a qué voy a calcular? Si la base es la utilidad, pero si no hay utilidad, entonces no hay cómo calcular el resto. ¿Sí? ¿Me he explicado bien este concepto? Listo. Y de ahí ya viene la última parte, ¿no? Acá recordemos, ¿sí? Una consultita ahí. Claro. Supongamos que digamos una empresa, ¿cuántos años o cuánto tiempo puede permanecer como estrella de actividad sin pagar utilidades? Porque si una empresa, digamos, porque si una empresa, digamos, un año fue, digamos, en este caso así, como el ejemplo, salió a pérdida. El otro año igual, no hubo pago de utilidades, y el otro año igual. Se sobreentiende que la empresa está perdiendo. Sí. O sea, ¿cuánto puede permanecer así una empresa o eso puede ser, digamos, como puede decir así, algo una maña, ¿no? Perdón la palabra, pero como para que no pagar a los empleados. Ya. 3 años le permite la ley estar a pérdida, 3 años consecutivos. Antes eran 5, pero los bajaron a 3. Entonces, si la empresa está en pérdida 3 años consecutivos, entra en un proceso de liquidación. Y eso no es nada agradable. Es un trámite bastante complicado. Liquidar una empresa. ¿Por qué? Porque primero hay que sacar un informe, ¿no? Lo que usted dice, que no haya sido por mañosería, sino que realmente la empresa estuvo en problemas y no le fue bien. Entonces, para cerrar una empresa, la super de compañías dice, a ver, señor Mantilla, su empresa, usted es gerente general y su empresa está 3 años a pérdida consecutivos. Vamos a ver qué pasó. Entonces le empiezan a expurgar todo, ¿no? Le empiezan a revisar, a ver si no hubo mañas, etcétera, etcétera. Y de ahí obviamente tiene que disolver la empresa. Y es un tema complicado, no es tan fácil como decir, ya bueno, no, es un trámite bien complicado. Pero la ley es hasta 3 años, no puede declarar. Sin embargo, las empresas estatales reportan pérdidas más de 3 años y continúan. Sí, eso es otra cosa. Yo más hablaba de empresas privadas. De empresas estatales y ni me meto porque no sé. Les voy a ser muy honesto. Inge, una consulta. Ya se paga impuesto a la renta sobre la utilidad de la empresa, ¿no? Pero cuando se hace el anexo de gastos personales, se vuelve a pagar el impuesto sobre esa utilidad que se entrega al trabajador. Y ahí estamos hablando de a ver, este impuesto a la renta es de la empresa, ¿ok? Eso por un lado. Pero lo que usted menciona son gastos deducibles y no deducibles, ¿ya? Usted me dice, por ejemplo, verá, a mí mi empresa me pagó, como yo trabajé un año, me pagó $173, supongamos, ¿no? Y usted me dice, yo debería como persona natural
me deberían cobrar este impuesto a la renta, porque claro, dice, a ver, ya les está cobrando a la empresa, me deberían cobrar a mí. Aquí hay un término que se llama gastos deducibles. A ver, gastos exentos. Gastos exentos se llama. Exentos, ¿ya? Entonces, para el SRI, ¿cuáles son los gastos exentos? ¿Qué quiere decir eso? Que usted no debe considerarlos para su impuesto a la renta, pero suyo, no de la empresa. Ya, si yo le pago a usted las utilidades, y ahora usted sí verá cómo es el tema de, perdón, se me fue. Recién lo vi, estuve justo en una reunión por un tema de un despido intempestivo. Aquí creo que está, aquí creo que es este. Ya, justo lo estuve viendo. Guía para contribuyentes, impuesto a ingresos exentos. Y aquí está, ingresos exentos. Aquí están bien. O sea, usted no debería declarar, o sea, debe declarar la utilidad, pero, o sea, la utilidad que la empresa le pagó a usted, debe declararle, pero no entra en el cálculo para que usted pague su impuesto a la renta. Aquí está. Ah, o sea que por haber circunstancias, si se sobrepasara la base imponible, no se toma en cuenta su utilidad. No, la utilidad aquí está, ingresos exentos. Ah, ok, ya, porque asumí que entonces se pagaría 2 veces de impuestos. Ah, Sí. Sí, aquí está. Por ejemplo, acá está, los premios de las loterías también son exentos, ¿no? Así dice la ley. Y por ejemplo, ¿por qué salía la pregunta? La indemnización por despido, que justo había una discusión de este tema. Entonces, por ejemplo, si es que, digamos, por A o B a ustedes les despiden, y ustedes saben que por despido intempestivo hay una indemnización por cada año de trabajo. Entonces, es la misma historia. El de por despido, ustedes, ese valor que les dan de indemnización no grava para el impuesto a la renta. Pero si pongamos que ustedes negocian y les dan un bono, o sea, le dicen, vea, señor Lord, ya, no le despido, pero llegamos a un acuerdo, ¿no? El despido le sale $100,000, pero si usted negocia conmigo, yo le doy un bono de 50,000 y le doy unas cartas de buenas referencias. Entonces, ahí el señor Lord, si es que no sabe esto, si es que es por despido, no grava impuesto a la renta. Pero el bono de los 50,000, a él le toca declarar el impuesto a la renta y de ahí se le va siquiera unos $12,000, solo de impuesto a la renta. Y esa era la discusión. ¿Sí? Listo. Buenas preguntas. Vamos a continuación. Entonces, una vez que ya tengo yo mi impuesto a la renta acá, ya listo el impuesto de la empresa, ahora sí tengo que contabilizar. Recordemos que aquí en el patrimonio ponía la utilidad o pérdida, pero ahora sí ya debo poner la utilidad o pérdida después de impuestos. ¿Okay? Pero no me cuadra. ¿Por qué creen que no me cuadra? ¿Qué me faltaría para que cuadre aquí? Los impuestos. Correcto. ¿Qué vendrían a ser estos impuestos? ¿Dónde los pondría para que cuadre? ¿Y por qué? ¿Dónde creen que Como pasivos. Exacto, así es. ¿Y por qué sería como pasivo? Es correcto, es un pasivo. Porque es una deuda que tengo con el fisco y con Y con los empleados. empleados, correcto. Eso es. Entonces, y aparte es un pasivo corriente, ¿por qué? Porque debo pagarles, esto se paga en abril y esto se paga en marzo. Entonces es un pasivo corriente, o sea, debo pagar rápido. Entonces simplemente pongo acá este valor, que es el de los trabajadores y el del impuesto a la renta y vuelve a cuadrar. Entonces, ahí ya tengo estos dos reportes que como se los dije yo hace 2 meses cuando empezamos,
la idea de la contabilidad es que con esta información yo pueda controlar, tomar decisiones, analizar, y así con esto controlo. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿cómo está mi empresa? ¿Estoy bien en liquidez? No tengo deudas, estas son las deudas que tengo, no está fuerte. He tenido utilidad, ¿ok? Acá tengo buenos ingresos y mis gastos no son muchos. Entonces yo ya puedo ir viendo, ¿no? Ah, entonces estoy bien. Pero supongamos que por ahí me aparece algo así como esto, ¿no? Como que yo le diría al contador, a ver, oye, ¿por qué tengo este gasto? O sea, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces ustedes ya saben que acá hay un gasto que tienen que justificar, ¿no? Y ahí sí es contador, a ver, tráeme estos honorarios. ¿Qué gastamos acá? Ah, sí es que pagamos esto, ta. Entonces, pero claro, así ustedes no podrían hacerlo. Pero de ahí viene todo el proceso contable que lo hemos visto a través de estas 8 semanas, 7 semanas, y este es el resultado final. ¿Sí? Como yo con estos reportes ya consolidados, después de haber hecho todo el proceso del libro diario, mayorización, comprobación, etcétera, etcétera, ya tengo aquí los reportes que me permiten ver y tomar decisiones. Y listo. Y hasta acá sería el examen. Hasta acá sería el examen del día sábado. ¿Dudas, preguntas? Sí, que yo tengo unas dudas sobre el examen. ¿El Claro. examen solo va de la semana 5 a la 7? No, hay unas preguntas de teoría es un examen acumulativo. También va la semana 1, 2 y 3. Sí, la semana 1, 2 y 3 son, al menos la 1 y la 2 son teoría. El sábado también nos tenemos que conectar. El examen está listo, yo les confirmo, pero ya el examen está listo para que ustedes puedan darlo como la primera vez. Entonces, está habilitado todo el día. Entonces, podrían darlo a las 12 o a las 5 de la tarde para que estén tranquilos el resto del día, porque yo sé que tienen exámenes todo el día. Entonces, está programado ya listo para que puedan rendirlo desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. Es opción múltiple. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Aquí hay un archivo, este apoyo refuerzo académico, chequéenlo, hagan los ejercicios, porque supongamos yo les pongo, se paga arriendos por el valor de 300 masiva, y les voy a poner 4 asientos contables, 1, 2, 3, 4, escojan el correcto. Y ahí vienen preguntas como, ¿qué es el estado de situación financiera? El balance de comprobación me permite ordenar el debe y el haber de las cuentas. El estado de resultados me permite ver la utilidad o pérdida. Nada capcioso. Yo, como les dije, yo no me invento preguntas y mi intención nunca es hacerles caer, ¿no? Sino que explicar bien, que ustedes comprendan la importancia. Y el examen, léanse las presentaciones, hagan este ejercicio que les he recomendado y todo va a salir bien. Profe, una consulta. Bueno, estaba viendo esa tarea de refuerzo académico y tenía una duda con respecto al, al que dice de los servicios, el de abajo, el, el- ese de ahí. Es que cuando, por ejemplo, como ya no tiene, digamos, nada de debe, la parte del banco va en el haber, ¿no es cierto? Porque cuando se le calcula todo. Como No sé si me el que comprende. está señalado. Sí, exactamente. Es que lo que pasa es que como es, digamos, servicio a la empresa Pronaga, es como el primero, el segundo, perdón, como digamos, el segundo tiene lo que es el contado y la diferencia de crédito, en Ah, sí, cambio sí. que se paga el contado. Entonces tenía mi duda si es que, por ejemplo, ya sumando el IVA y el original, en la parte de bancos igual va en el haber, ¿no es cierto? O sea, el total. El total, se calcula ya el Por total, ser correcto. servicio. Así es, exacto. Ajá. Pero igual va a ser, pero igual va en el, Sí,
en el haber, allá. Es igual que este de acá. Es Sí, idéntico, solo sino que, que ya no viene la diferencia a crédito, ya no hay cuentas por cobrar, sino que todo va a bancos. Ajá. y profe, otra consulta también, sí está bien que tenga, digamos, más, o sea, que no sea igual, digamos, el haber que el debe, sino que tenga un beneficio mayor en el haber, ¿no es cierto? Porque No, estaba haciendo las cuentas, o tiene que ser igual así. sí, el debe y el haber siempre tienen que cuadrar. Acuérdese esto. Ah, ya. Sí. No tiene que haber más en el haber ni más en el debe, ¿no es cierto? No, Ya. tiene que ser la ley de partida doble. Lo que está en el debe tiene que estar en el haber igual, en el libro diario. Y entonces, sí, tenía algo mal ahí. Ya voy a ver. Gracias, profe. Esas eran mis dudas. Ok, igual para el día del examen se pueden bajar este archivito para que puedan trabajar, que es el libro diario, ¿no? Que lo han venido ustedes trabajando para que puedan hacer el cálculo, ver si es que está bien. Y este de aquí. ¿Sí? Este formato se lo pueden descargar y ahí ustedes pueden hacer en el examen, ir viendo cuál es el que mejor les cuadra, ¿no? Van poniendo el debe, será este de acá, y entre las 4 opciones escogen la transacción correcta. ¿Listo? Bueno, cualquier cosa, señores, señoritas, está mi WhatsApp, pueden escribirme. Y bueno, muchas gracias, una buena noche. Ya publico no se olvidarán de enviar todas las tareas, todos los trabajos. Pasado el viernes ya no puedo recibir. ¿Por qué? Porque como les decía, el sábado es el examen, el domingo califico todo y el lunes ya paso calificaciones. Sí, por favor, traten de igualarse todo hasta el 2 de diciembre para que tengan todas las tareas y cuestionarios listos y de ahí para que ya cierren esta asignatura sin ningún problema. Inge, una consultita. Con referente a yo creo que tal vez no pude, digamos, rendir esto de los rebotes. Esos ya no hay posibilidad de nuevamente volverlos a dar. De la Y ese- semana 1, 2 y 3 ya no, porque la calificación ya está pasada. Pero del Ya, 4, 5 y 6 sí puede hacerlo. Perdón, mm, del 5, 6 y 7 sí puede hacerlo todavía. ya. Sí está Ujú. abierto todavía entonces. Sí, sí, sí está abierto. Les dejé todo hasta el viernes. Aprovechen, señores, señoritas. Pasado el Ya, viernes ya no les puedo ayudar. Ahí sí, como ustedes me han ayudado, yo obviamente les tengo que ayudar. Pero sí, ya pasado el viernes ya se cierra todo. El sábado el examen y ya califico todo. perfecto, Inge, muchas gracias. Ya, ok. Listo, de nada, Jonathan. Y bueno, muchas gracias, señores, señoritas. Mucha suerte. Ahí estamos conversando en el WhatsApp. Cualquier cosa me escriben con confianza. ¿Ok? Una Gracias, feliz ingeniero. noche, les Gracias, vaya muy Inge. bien. Gracias. Y Nada más, mañana gracias. hacerle barra al Ecuador. Hacerle barra al 2-0 Ecuador. ganamos. 2-0 ganamos. Nos vemos. Hasta luego.